Buenas tardes, mi nombre es Pablo Fonseca, soy maestrante de la maestría en Derecho Penal, mención Derecho Procesal Penal de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión, dentro de la materia Constitucionalismo y Derecho Procesal Penal, he preparado un análisis de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente la de Tibi versus Ecuador. Y es que respecto de los hechos principales dentro del caso tenemos de que el señor Daniel Tibi, de nacionalidad francesa, vivía en la ciudad de Quito en aquel tiempo. El señor Tibi se le vincula al operativo Camarón y es detenido el 27 de septiembre de 1995 en la ciudad de Quito. Se tiene de que es trasladado ese mismo 27 de septiembre a la ciudad de Guayaquil, ¿no es cierto? Posterior, al día siguiente, el 28 de septiembre de 1995, se expide una orden judicial de detención en contra del señor Daniel Tibi. Tenemos luego de que el 20 de enero de 1998 el juez Reinaldo Ceballos ordena la libertad del señor Daniel Tibi, quien fue liberado el día 21 de enero de 1998. Tenemos de que el señor Tibi permaneció detenido durante 843 días en total. El señor Tibi, luego de haber salido de la cárcel, se separó de toda su familia y se fue a vivir en Francia. Respecto de los hechos objetos de litigio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es todo lo relativo a cómo se efectuó la detención. Y es que tenemos las siguientes consideraciones, de que se da mientras él conducía su vehículo. En ese momento no había cometido ningún delito, ¿sí? Tenemos de que se da sin una orden judicial y con una sola evidencia, una sola prueba, y era una versión que una persona había rendido. Tenemos de que no se le comunicaron los cargos en su contra. Tenemos de que sus pertenencias fueron incautadas, que inclusive hasta la fecha no habían sido devueltas. Le comunicaron que debía viajar a Guayaquil y que regresaría la misma noche a Quito, ¿no es cierto? No se le permitió comunicarse con ningún familiar ni con el consulado de su país. Luego, el 28 de septiembre de 1995, el señor Tibi fue llevado ante el fiscal, ¿no es cierto? Rindió su versión sin la presencia de un abogado patrocinador. Luego tenemos de que el señor también, señor Tibi, estuvo sin una defensa letrada, es decir, sin un abogado de su confianza durante aproximadamente un mes desde el momento en el que fue detenido. Tenemos como decisión en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la siguiente declaración. Consta hay una parte declarativa, justamente, ¿no? Que dice: el Estado ecuatoriano, en relación al señor Daniel Tibi, violó los derechos a la libertad de las personas, a la protección judicial, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la propiedad privada. Y todos estos establecidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Tenemos de que dentro de la sentencia la Corte da ciertas disposiciones, y es que entre las principales está investigar a los responsables de lo que se cometió en contra del señor Tibi. También tenemos de que se tiene que publicar la sentencia o partes de la sentencia en diarios de Ecuador y también en el lugar en donde estaba residiendo en ese momento en Francia el señor Tibi. También de que el Estado ecuatoriano debe reconocer la responsabilidad internacional y pedir disculpas. Tenemos de que se tiene que dar formación y capacitación al personal que tenga relación con justicia, como por ejemplo los servidores judiciales, los policías, etcétera, etcétera, peritos inclusive. También tenemos de que, como disposición, la Corte también indica de que se tiene que pagar indemnizaciones en cuestión de reparación material e inmaterial al señor Tibi y sus familiares. Respecto de las repercusiones en el sistema penal ecuatoriano, tenemos de que estas son directamente influyentes. Todo lo que se dictó en la sentencia de Tibi versus Ecuador es directamente influyente. Es así que en la entrada en vigencia de nuestra nueva constitución del 2008 se toma en consideración justamente todo lo que tiene en la relación al debido proceso. Y es que, como podemos observar, todo lo que sucedió con el señor Tibi se da a propósito de haber violentado las garantías básicas del debido proceso, ¿no es cierto? Y tenemos, por ejemplo, de que tenemos la necesidad de contar con una orden judicial, y esta está establecida en el artículo 77.3 de la Constitución, ¿no es cierto? Es decir, de que haya que haber como requisito indispensable una orden de un juez, al menos de que sea un delito flagrante. Tenemos de que en el artículo 77.9 de la Constitución se establece ya duración de la prisión preventiva, no como en aquella época que duró más de 2 años inclusive la detención del señor Tibi. Tenemos de que en el artículo 77.3 de la Constitución, que toda persona puede tener contacto con una persona de confianza, de sus familiares, y también tiene que ser explicado el motivo de su detención. Tenemos también
de que en el artículo 77.4 de la Constitución la persona tiene que ser informada acerca de la oportunidad de contar con un abogado de confianza. Es todo lo que tengo que manifestar en mi exposición. Muchas gracias.